Bueno, pues como bien dijo Marita, yo soy biólogo, doctor en medicina molecular y también psicólogo y me dedico, trabajo como genetista en la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica con Ángel Carracedo. Y ahí básicamente lo que hacemos es diagnóstico genético, ya un tema mucho más de biología. Pero bueno, por otra parte, como también ella bien dijo, soy psicólogo también y, y bueno, pues es un tema también que me gusta, me gusta muchísimo la divulgación, hago divulgación, de hecho tengo un blog en la revista de Investigación y Ciencia que se llama La Bitácora del Beagle, además de en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, y solo hago divulgación de temas de biología, ahora muchísimo con el tema del coronavirus y también de psicología, de educación. La educación es algo que me interesa mucho, yo soy padre de dos niños pequeños y bueno, fue en esa etapa de empezar bueno, de encontrarte con esta fase tan importante de la vida como es el tema de la educación y no tener un manual de instrucciones, por decirlo así de alguna manera. Y yo como, bueno, como soy científico, pues me puse a ver todas aquellas cosas que había publicadas en ciencias sobre el tema de la educación. Y así, reuniendo notas, pues fui haciendo algo más grande que en principio iba a ser una entrada para el blog, pero luego acabó siendo pues algo muy grande, que yo dije, bueno, igual esto se puede publicar y ayudar a otra gente como me ha ayudado a mí. Y lo intenté publicar y efectivamente se publicó, ¿no? Y se consolidó en dos libros, que uno es del que vamos a hablar ahora, que es eh, Prevenir el narcisismo, y otro pues es un segundo libro que salió posteriormente que se llama Lo que dice la ciencia sobre educación, que ese era el único libro, pero como uno de los capítulos estaba dedicado a prevenir el narcisismo y esto le gustó mucho a los editores porque vieron ahí que podían sacar, dijeron, mira, no, en principio lo que dijeron es no vamos a publicar el libro este, que hay muchos, pero sobre el narcisismo sí, y fue este primero que salió después, como este pues se vendió más o menos bien, pues decidieron sacar el otro que ya estaba escrito. Y entonces de este es del que vamos a hablar ahora y un poco del que vamos, bueno, del tema del que vamos a hablar, más que del tema de a nivel educativo, porque eso está más orientado hacia padres y tal, pero bueno, pues con vosotros voy a hablar más del tema del narcisismo, lo que es como rasgo psicológico y sobre todo los problemas que nos puede traer en la sociedad y cómo prevenir un poco, que es por donde van, por donde yo he visto, que es por lo que me mandó Marita, que van vuestras preguntas. Bueno, pues entonces, el narcisismo, yo la titulé la charla como el narcisismo el malo oculto del siglo XXI, porque realmente para muchos autores, incluso para mí, se considera como una pandemia a nivel psicológico, que no tiene nada que ver con la pandemia que estamos viviendo ahora del virus, pero es una pandemia a nivel psicológico porque tiene unas repercusiones negativas a muchos aspectos. A nivel personal, muchísimo, pero después también a nivel social, a mínima escala, a gran escala y después incluso a nivel ecológico, pero lo iremos viendo. Entonces, como he dicho antes, esto está recogido en este libro y como también os dije antes, esto viene derivado de un tema de enfrentarse a lo que es la educación y ver cómo esto se puede hacer de la mejor de las maneras posible, ¿no? Aquí lo tenéis en plan, hay cosas que son obvias, ¿no? Cómo quitarle el pañal a un bebé de la manera correcta y la incorrecta, cómo secar al bebé en la manera correcta y la incorrecta, pero después hay otras cosas que no es tan obvio, ¿no? Y ahí es donde empezaba la duda. Pero bueno, o sea, hay muchísimos trabajos hechos sobre cómo educar, sobre el comportamiento humano, hay muchísimos. Si os gusta la psicología y os dedicáis y en el futuro seguís estudiando esto, o hacéis como yo, vais por la biología y luego la biología del comportamiento, o incluso la psicología, veis que hay muchísimos trabajos hechos. En genética del comportamiento hay un montón. Yo estuve trabajando como investigador en genética de trastornos psiquiátricos. Hay muchísimo escrito y hay muchísimo estudiado, pero claro, hay una distancia entre lo que es la ciencia y lo que es la gente, que es lo que yo llamo el abismo del conocimiento, que es insalvable. Pues aquí hay una desconexión brutal y esto entonces aquí es donde está, hay que tender un puente que sería la divulgación científica, que es lo que yo también un poco intento hacer, es llevar la ciencia
a la gente, porque al final todo está escrito. Si acudimos a la ciencia, encontraremos muchísimas soluciones. Ahora estamos todos viviendo una situación dramática con el tema todo de la pandemia y veis que al final el que nos está sacando de esto es la ciencia, los estudios científicos. No nos está sacando ni especulaciones, ni los diálogos de barra de bar. Lo que nos saca son los estudios científicos, que nos van diciendo, bueno, desde el conocimiento del virus hasta los modelados de cómo van a evolucionar el tema de contagios según los tipos de confinamiento, las escaladas en salida, etc. O sea, todo nos está dando la ciencia. La ciencia tiene las respuestas a casi todo, prácticamente todo. El problema es que la ciencia no llega a la gente. Y en parte es culpa de los científicos que están ahí en su laboratorio encerrados con un lenguaje que no entiende nadie y no llegan a la gente. Entonces hay que hacerlo llegar. Pero bueno, ya centrándonos en el tema del narcisismo, entonces, ¿qué es el narcisismo y por qué es necesario prevenirlo? ¿No? Entonces, el narcisismo, tirando del manual de los trastornos psiquiátricos, el DSM-5, que si seguís por psicología o por psiquiatría o por lo que sea, pues es el manual de instrucciones, es el manual de criterios diagnósticos, pues es un trastorno de la personalidad. Y un trastorno de la personalidad en el que los rasgos más característicos es una falta de empatía y una necesidad excesiva de admiración, que es lo que se suele llamar como que el narcisista depende de los demás, como depende de la admiración de los demás para sentirse bien, porque si no está deprimido. Entonces tiene un sentimiento de grandeza, espera que ser reconocido como un ser superior, está continuamente fantaseando con ideas de éxito, de poder, de belleza, de perfección, se cree especial, único, y sobre todo esto es lo que va a ser una de las características psicológicas más importantes, la necesidad excesiva de admiración, excesiva e incluso vital, en el sentido de que de eso va a depender su falsa autoestima, su autoestima y el no caer en depresión y ansiedad. Espera un tratamiento favorable, es un explotador, un manipulador, un mentiroso en las relaciones interpersonales y carece de empatía. Esto ya lo veréis también después cuando veamos algunos ejemplos de narcisistas conocidos o famosos. Y bueno, después tiene otra serie de rasgos como es el que todo el mundo lo envidia y sobre todo también es un trato de arrogancia y de superioridad. Lo más característico a nivel psicológico, necesidad excesiva de admiración y es un explotador. Esto es lo más negativo, es un explotador en las relaciones interpersonales porque al sentirse superior y diferente a los demás los cosifica y entonces los trata como meros objetos para él alimentarse de alguna manera psicológicamente de eso. Entonces, una cosa que tiene que dar clara es que en el caso de los trastornos psiquiátricos o en el caso de los rasgos psiquiátricos o los trastornos de personalidad o los rasgos psicológicos, por decirlo así de una manera, nunca es blanco-negro. ¿Sabes? Nunca es, nosotros en ciencia se dice, no es algo cualitativo, es algo cuantitativo. Algo cualitativo, por ejemplo, es un diagnóstico pues, de un virus. Vosotros veis ahora lo que están haciendo cuando dicen, no, el diagnóstico se hace por la técnica PCR, que es algo que, por ejemplo, yo estoy muy familiarizado con ello por el tema de la biología molecular, porque es una técnica básica de biología molecular. Entonces, se hace un test diagnóstico sobre la amplificación del ADN del virus, si aparece, pues tienes el virus, si no, pues no. ¿Vale? Es cualitativo, o sí o no, blanco o negro. ¿Qué pasa con la psicología, con la psiquiatría incluso? Pues que es un continuo, como veis aquí, es algo cuantitativo. Hay desde la no presencia hasta un poquito, hasta cuando alguien, por ejemplo, tiene un trastorno completamente incapacitante. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la población está aquí. La mayor parte de la población se encuentra en el medio. Todos tenemos un poquito de todo, por decirlo así de alguna manera. Y esto, además, se está viendo a nivel genético, por ejemplo. Hay una cosa que se llama ahora, a nivel genético no es, tengo el gen de la esquizofrenia o tengo el gen y no lo tengo. No, lo que hay es un continuo. Y realmente, porque no existe el gen no existe el gen del narcisismo. Lo que existe son unas cosas, un tema de estudio ahora que se llama que es el componente poligénico, el riesgo poligénico. Que es que hay muchísimas variantes genéticas implicadas en eso. Entonces, nunca hay un sí o un no, siempre es un gradiente, que es lo que ya se veía en la clínica. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Aquí me falta una cosilla, bueno, porque era que, entonces, que esto lo que implica al ser un gradiente es que depende mucho de los factores ambientales. Por ejemplo, si tenemos una sociedad que promueve
comportamiento narcisista, como es la que tenemos ahora, pues tendremos más, si hacemos un test psicológico a la población, tenemos más puntuaciones hacia el extremo narcisista. Pero si hacemos una educación en el otro sentido, educamos en la empatía, educamos en la humildad, educamos o damos un amor no condicional, por ejemplo, en el caso de los niños o en el caso de nuestras amistades, no cosificamos, no utilizamos. Si educamos en ese aspecto, tendremos, toda la población se girará hacia aquí, ¿no? Se moverá hacia este espectro, hacia un espectro de poco narcisismo y de más empatía. Narcisismo y empatía son como su némesis, ¿no? Si tienes mucha empatía vas a ser poco narcisista, si tienes muy narcisista vas a tener muy poco empatía. ¿Vale? Y bueno, concordando con todo esto, está esta frase, es un refranero popular, que dice: de músico, de poeta y de loco todos tenemos un poco. Y por ahí van más o menos los tiros, o sea, por ahí va. O sea, por ahí es lo que lo que los médicos, los psicólogos ven en la clínica y después lo que los genetistas vimos en la genética. Que no hay, por ejemplo, en temas de esto, de músico, de artistas y trastornos psiquiátricos, por ejemplo, o trastornos psicológicos. Todos tenemos un poco, y es una realidad genética. Esta es la figura que quería decir antes. Si con la población pues vivimos en una sociedad que fomenta los valores narcisistas y poco empáticos y egoístas y nos lleva hacia aquí, pero con una buena educación lo podemos llevar hacia aquí. Bueno, no sé si habéis escuchado eso, me acaban de timbrar, pero bueno, será un imprevisto, pero bueno, seguimos adelante. Vale, entonces, ¿por qué es necesario prevenir el narcisismo? O sea, ahora antes os he explicado qué es el narcisismo, qué es como rasgo psicológico, y ahora vamos a ver por qué es necesario. Pero antes de eso, vamos a ver unos mitos que existen sobre el tema del narcisismo. Y es, por ejemplo, el narcisista se quiere mucho a sí mismo, y esto es bueno porque implica alta autoestima. Y esto es incorrecto. Y es incorrecto porque parte de un concepto erróneo de la autoestima. La alta autoestima es la que los psicólogos denominamos autoestima segura, y es en contraposición a la autoestima frágil, ¿no? Más que baja, alta. Entonces, claro, la gente dice, bueno, un narcisista es una persona que se quiere mucho a sí mismo, se admira mucho a sí mismo y se cree perfecto. Entonces tiene una alta autoestima, pero no es cierto, porque la alta autoestima, se corresponde con la autoestima segura, y como veis aquí, tiene que cumplir estas 4 características: que sea genuina, verdadera, congruente y estable. Genuina quiere decir que integra las partes buenas y malas, esto es lo clave. El narcisista siempre va a querer la parte buena de sí mismo, y lo otro lo va a desechar, lo va a obviar, lo va como a apartar, y esto no es lo correcto, no es lo que hay que hacer. Hay que aceptar la parte buena y la parte mala de uno mismo, y eso es una autoestima genuina. Tiene que ser verdadera, tiene que basarse en el conocimiento profundo de uno mismo y de nuestros valores personales. Esto en narcisista no se da porque es contingente, como veis aquí. Es contingente porque depende de la evaluación externa, no depende de ti mismo. Por eso es muy importante fomentar el conocimiento de uno mismo, y por eso es muy importante aceptarse a uno mismo. Si tú estás muy seguro de ti mismo y sabes que, oye, pues yo soy bueno en esto, malo en esto, te va a dar igual lo que digan los demás. Y ese punto es al que hay que llegar. Ya sé que vosotros estáis en una etapa, la adolescencia, que es muy difícil, porque es muy fuerte la influencia externa. Pero si trabajáis sobre eso, llegaréis a ese punto, en el que la evaluación externa os dé absolutamente igual, porque es mucho más importante cómo sois vosotros en vuestro interior. Otra característica de la alta autoestima es que sea congruente con la realidad. Esto tampoco lo cumple el narcisista. El narcisista siempre engrandece sus logros y empequeñece sus fallos. Y siempre es mucho más, siempre exagera, bueno, vamos a decirlo de esa manera, exagera sus logros y exagera todo lo que pasa a su alrededor, incluso llega a la fabulación y a la mentira. Y digo la fabulación porque se crean historias y se crean películas sobre sí mismos. Esto pasa. Y después, otra característica de la autoestima segura es que tiene que ser estable, sólida. Es decir, que esto solapa un poco con lo de verdadera, y que es que no depende de factores externos. Entonces, el narcisista no cumple ninguno de estos criterios, por tanto nunca va a poder tener una alta autoestima. Lo que tiene es una autoestima frágil. Eso sí, exagera muchísimo y alardea muchísimo y se exhibe muchísimo y fabula muchísimo, entonces parece que todo es maravilloso, pero es todo mentira. En su interior está
es una persona muy insegura y está completamente vacía. Por eso, está un equilibrio inestable, ¿no? Que puede caer para un lado y para otro, y es muy fácil que caiga. Y es cuando viene la depresión del narcisista, es cuando viene la agresividad y la ira del narcisista, porque se revela contra la realidad. Y ahí es cuando viene la manipulación de los otros también, como para posicionarse por encima de ellos y sentirse un poquito bien. Pero viene todo derivado de esto, de esa inseguridad que tiene. Aquí tenéis otra ilustración de lo que es una alta autoestima y de lo que es el narcisismo, lo que sería una autoestima frágil. Aquí la autoestima es que tú te sientes bien contigo mismo interiormente, parte buena, parte mala, lo aceptas todo, está bien, y se corresponde con la realidad, y sin embargo el narcisismo viene todo elogios de fuera, pero el interior, como veis aquí, está vacío, pero está vacío realmente. O sea, no es una metáfora, a nivel psicológico, a nivel fisiológico podemos decir, cuando se construye esa personalidad con unos niveles estables de serotonina, que veremos más adelante. Bueno, lo digo en el libro, aquí igual no lo vuelvo a decir, pero tiene unos niveles muy bajos de esos y por eso está en una inseguridad constante. Otra de las cosas que se dicen de narcisista, no es que los narcisistas son todos muy exitosos porque se quieren mucho a sí mismos y entonces lo consiguen todo y no es cierto tampoco. No es cierto porque estadísticamente, si tomamos a toda la población, la cantidad de gente que es narcisista es mucho mayor, muchísimo mayor, un 99% de gente que tiene problemas psicológicos antes que los que tienen el éxito. E incluso los que tienen éxito tienen problemas psicológicos. Y yo creo que cuando empecéis a ver y a fijaros y a identificar la gente que es más o menos narcisista, veis que psicológicamente no está sana. Puede irle genial en su vida y ser multimillonarios, pero no está bien. Hay un ejemplo muy claro que es, bueno, hay muchísimos, ¿no? En deportistas, en actores, en políticos, muchísimos. Y creo que después vais a ver uno que es muy claro y que vais a ver que no está bien. Pero bueno, que tenga todo el éxito del mundo y todo el dinero del mundo. Pero eso también depende de nuestra sociedad, de identificar el éxito con el dinero, y no es cierto. Es mucho más exitoso pues tener una felicidad de verdad, tener una autoestima segura, como decíamos antes, que no tener mucho dinero. Pero bueno, eso ya son valores a nivel de la sociedad y que nos impulsa hacia eso. Pero es un gran error, porque nos está llevando hacia eso. O sea, es como si fuera, es el éxito, tener miles de seguidores en Instagram, y eso no es éxito. Eso nos hace ver la sociedad que eso es el éxito. Realmente sí, la sociedad de mercado en la que vivimos nos ha robado la felicidad y ahora nos la vende en productos, pero nunca va a ser la felicidad real. La felicidad real, como lo vamos a ver a lo largo de esto, es lo más sencillo del mundo. Al final la felicidad real es quererse bien a uno mismo, estar bien con uno mismo, tener unas buenas relaciones sociales sólidas, verdaderas, profundas y sinceras, y luego también unas relaciones familiares y de pareja de ese tipo, sólidas, profundas y sinceras. Y eso es la felicidad. No, la felicidad no es tener este coche, tener estas zapatillas, consumir este producto, tener muchos seguidores en el Instagram, en Facebook, etc. Eso no es. Pero bueno, entonces, cuando cogemos la estadística, el narcisismo no implica éxito. Lo que sí que nos garantiza el narcisismo es la infelicidad. No es garantía de éxito, pero sí garantía de infelicidad. Otra cosa, el tema de los narcisistas, con que son muy competitivos y pueden llegar, también es falso. No es necesario un narcisismo para ser un muy buen competidor. De hecho, los narcisistas no son buenos competidores desde el punto de vista de lo que es la condición. Los narcisistas lo que sí que quieren es ganar siempre. Pero ese ganar siempre, estadísticamente, ya sabéis que no es posible. No es posible ganar siempre. Ni siquiera aunque seas es que incluso el concepto de mejor jugador del mundo, mejor corredor del mundo, un premio Nobel es algo relativo, porque lo eres ahora y mañana ya no lo eres. O mañana viene otro. O sea, es todo un concepto relativo. Esos conceptos absolutos que nos mandan continuamente la publicidad de lo que tenemos que hacer, es el mejor. No hay conceptos absolutos, porque incluso aunque seas el mejor durante mucho tiempo, tengas un récord de lanzamiento de disco que lleva no sé cuántos años sin batir, si te pones, a lo mejor esa persona que lanza muy bien los discos, si se pone a dibujar ya no es bueno. Es siempre un concepto relativo. Entonces no existe. Entonces el narcisista, como busca ser perfecto siempre, lo que acaba es haciendo trampas, lo que acaba es manipulando, lo que acaba es adulterando la competición. Y eso pasa, lo pasa si los que sois aficionados a los deportes o los que sois aficionados
Mucha gente, no se puede ganar siempre. Si se gana siempre es que la competición está adulterada de alguna manera. Y es así. Bueno, entonces no es tampoco buen competidor. Y de hecho, bueno, hay muchísimos deportistas que son buenos competidores y que no tienen aparentemente ningún rasgo narcisista, se puede ver por sus declaraciones. A mí me encanta esto de Nadal, y yo no soy muy de Nadal, que yo soy más de Federer. A mí me gusta mucho el tenis y lo juego y me gusta muchísimo Federer. Pero Nadal tiene unas declaraciones, la verdad, que muy buenas, estas que dice aquí. Mira, yo sé que Federer es mejor que yo, pero, oye, yo juego mi juego y sé que le voy a ganar. Está muy bien. O decir que Federer es mejor que yo es no saber nada de tenis, esto lo ha dicho él. Y pues hay otros muchos, aquí pongo unos muy típicos, pero bueno, pero hay muchísima gente que son humildes, que son... A mí me gusta mucho el fútbol también y me gusta, por ejemplo, un jugador de... Ahora mismo, ahora mismo me gusta mucho el jugador de Liverpool, Sané, me gusta mucho Kanté, también creo que juega en el Chelsea ahora, que son gente muy humilde. Curiosamente vinieron de abajo y llegaron arriba, entonces también es gente humilde, es gente es competitiva, es gente que rinde a un nivel altísimo, es gente normal. O sea, no tiene por qué ser ni arrogantes, ni, ni, ni malas personas, vamos. Entonces, volvemos a lo mismo, no es garantía de éxito, pero es garantía de influencia. Vale, entonces, esos son los mitos que hay sobre el narcisismo. Entonces ahora voy a decir un poco de por qué es necesario prevenirlo. Y básicamente es porque, como he dicho antes, o más o menos os lo he estado transmitiendo, el narcisismo trae muchísimos problemas. Trae problemas a nivel personal, psicológicos, trae problemas a nivel social íntimo, es decir, pareja, amigos, familia, a nivel comunidad y después a nivel ecosistema, a nivel planetario. Y cuando se investiga sobre esto, y al final acabas en nivel planetario. A nivel personal, como hemos visto hasta ahora, pues el tema todo de la autoestima. El narcisista es una persona que es muy insegura en sí misma, muy insegura, tiene una autoestima muy frágil, y entonces necesita siempre inputs positivos sobre él. Pero incluso la propia realidad le da inputs no negativos, sino que no son perfectos. Y entonces ahí es cuando viene la depresión, porque no cumple las expectativas que él cree que se merece. Y cuando no lo tratan como eso, pues también la ira hacia los demás, la hostilidad, el odio hacia quien le puede superar, la agresividad, la violencia, la depresión e incluso en casos extremos el suicidio. Suicidio por narcisismo también existe. A nivel personal juega un papel muy relevante a nivel negativo las redes sociales. Vosotros estáis, aseguro que ahora, en el medio de la cuestión. Y es que las redes sociales, por ejemplo Instagram, es el paradigma narcisista porque nos permite solamente se ponen las cosas buenas y encima se pueden poner filtros, o sea, adornarlo todo. Es como no es una realidad, es una realidad de polispam, o sea, es ficticia. Entonces hay gente, no digo que sea todo el mundo, pero hay gente que vive en esa realidad, entonces después no soporta la otra realidad. No soporta, bueno, lo veremos más adelante. De hecho, serán muchos trastornos psicológicos ese aspecto. Hay gente que tiene una imagen virtual tan buena que luego no quiere mostrar su imagen real. Y sufre ansiedad por eso, sufre ansiedad social de que lo van a ver como es en realidad. Y después está el tema también de que depende de los factores externos, los likes y los seguidores son factores externos que nos condicionan, no debemos ser así. En el caso de la familia, la pareja y los amigos, está como hemos dicho antes, el narcisista se pone por encima de ellos, entonces los cosifica, los manipula, los explota y los maltrata psicológicamente, incluso físicamente puede llegar a ser. Porque como él está enfadado con el mundo, porque no es perfecto, no le devuelven esa perfección que él cree que se necesita, pues entonces actúa sobre los demás, manipulando, explotando, engañando, mintiendo, siempre en beneficio suyo. Eso es la diferencia, no sé si luego me vais a preguntar por temas psiquiátricos o psicológicos, pero con un trastorno psiquiátrico como puede ser, por ejemplo, el sádico o el psicópata. Y es que muchos lo hacen simplemente, hacen daño por placer o hacen daño pues porque sí, pues porque les da igual. Igual que nosotros puedes coger un palito y romperlo, pues ellos hacen lo mismo con una vida, por ejemplo. El narcisista lo hace para encumbrarse. Utiliza a los demás como si fueran las bolitas del árbol de Navidad para ser más bonitos. A nivel social, pero ya una esfera más amplia, puede ser mucho más problemático. Yo hablo de estos casos de Andreas Breivik y Andreas Ludwig, que son dos personas que por sus declaraciones presentan rasgos narcisistas.
yo voy a solucionar el mundo, yo estoy destinado a hacer cosas grandes, son frases de ellos. Y cuando vieron que no podían alcanzar sus objetivos, pues decidieron, bueno, en el caso de Breivik, ni siquiera decidió hacerse daño a sí mismo. O sea, simplemente lo que decidió es hacerle daño a los demás. Ludwig decidió hacerse daño a sí mismo, pero de paso cogió y mató a un montón de gente. Y ya después, si alcanzamos la esfera política, pues nos puede dar unos problemas muy grandes, porque si un narcisista alcanza un nivel político, pues puede tener consecuencias muy grandes, como hemos tenido en el pasado, pero también, también las podemos tener en el presente. Y aquí os pongo el caso de Donald Trump. Y tiene unas declaraciones cuando fue los atentados de las Torres Gemelas en el 11S. No sé si vais a escuchar este vídeo. Yo lo voy a poner, me decís si lo escucháis o no. Si no se escucha también da igual, está en inglés. Lo que dice está aquí. Pero bueno, yo lo pongo por si acaso a ver si lo escucháis. No sé si se está escuchando, pero bueno. El caso es yo los que os digo. Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, hay una entrevista, o sea, esto lo podéis ver después en YouTube si queréis, hay una entrevista a Donald Trump que está literalmente cayendo en una de las torres y Donald Trump, o sea, literalmente están muriendo allí miles de personas y Donald Trump dice, estas son palabras textuales, el 40 Wall Street era el edificio más alto de Downtown Manhattan, que es su edificio, el 40 Wall Street. Cuando construyeron el World Trade Center se convirtió en el segundo. Ahora vuelve a ser el más alto. O sea, esto lo dice él literalmente. Entonces, en ese momento que está muriendo toda esa gente, que estar pensando en que su edificio vuelva a ser el más alto de Manhattan, clarísimamente es un rasgo narcisista y de cero empatía. Con lo cual, veis que, no sé, tener políticos de este calado con tanto poder y con estos rasgos no es muy esperanzador. Y después la última esfera, que es una esfera a nivel planetaria, está muy bien representada por estos dos intelectuales. Hay más gente que trabaja sobre esto, pero estos dos a mí me gustan mucho, que son Serge Latouche y Byung-Chul Han, que son un filósofo francés y coreano respectivamente. Y Serge Latouche es el ideólogo del decrecimiento, que es una cosa que podéis investigar lo que es y tal, y está muy bien, que ahora con el tema del coronavirus lo estamos viviendo, no es más que es ir en contra de esta filosofía del crecimiento exponencial, que no es imposible. En un país, en un mundo finito, no se puede crecer infinitamente. En un mundo finito, perdón, en un planeta finito, con recursos finitos no se puede crecer siempre. Entonces nuestra economía no tiene ningún sentido. Entonces él aboga por el decrecimiento. Entonces él dice, la gente feliz no necesita consumir. Esta frase es muy cierta, pensad sobre ella, sobre cómo, lo que dije yo antes, el mercado, bueno, el sistema este nos roba la felicidad y luego nos la vende. Y nosotros compramos cosas pensando que nos van a hacer felices y lo único que nos da es un pico de serotonina y luego ya se desvanece y queremos más, al final es una adicción. Y Byung-Chul Han dice algo así como, Byung-Chul Han, ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose para comprarnos cosas. Experiencias que creemos que nos gustan y que nos traen la felicidad, pero que no nos las traen. Esto es muy... A mí me gusta muchísimo y vosotros sois muy jóvenes, pero a lo mejor o sea, no lo vivisteis, pero las podéis acudir ahora. Y va muy en la onda del Club de la Lucha, que es un libro de Chuck Palahniuk y una película de David Fincher buenísima. Y van en esa onda, en el sentido de trabajar para consumir pensando que compramos felicidad y no la compramos. La felicidad es otra cosa. Bueno, y finalmente esto viene también un poco por esto, o sea, como el mercado nos obliga continuamente a consumir, al final vamos a destrozar el planeta. Ahora lo estáis viendo como con el tema del coronavirus se ha parado ese consumismo atroz y ahora pues de repente las ciudades están limpias, o sea, baja la contaminación. Entonces, el narcisismo está un poquito detrás de todo esto, como viste, sobre todo a nivel personal, pero después la esfera personal nos lleva a una negativa a nivel familiar, a una negativa a nivel comunidad y a una negativa a nivel planetario, a nivel sociedad. Y bueno, igual me estoy pasando de tiempo, me gustaría hablar un poco de las redes sociales, porque bueno, pero va, muy rápido, es un poco más vuestro mundo en el que estáis más metidos, yo también, pero bueno, es vuestro mundo, yo tengo redes sociales y los utilizo para divulgación, pero bueno, al final
Es eso. Entonces aquí hablamos un poco de cómo las redes sociales están enalteciendo los comportamientos narcisistas, cómo esto pone el acento en el parecer y no en el ser. Primero habría que construir el ser uno mismo, como decíamos antes, y luego pasar al otro. No podemos basar nuestra felicidad ni nuestra personalidad en lo que nos dicen los demás. Se está dando gente, esto es un meme gracioso, pero bueno, se está dando casos de gente que por conseguir likes, por conseguir seguidores, incurren en comportamientos peligrosos y unos incluso acaban en la muerte. Con esto del coronavirus hubo un caso de algún instagramer que fue por ahí a lamer, no sé, pomos de las puertas y tal para conseguir seguidores y al final acabó con el coronavirus. O sea, y de hecho, y acabaron condenados, incluso creo que fue en Estados Unidos, incluso los condenaron por terrorismo a uno de ellos, por estar contagiado y haciendo esas cosas. Bueno, Donald Trump, incluso se habla de el síndrome de selfie, la selfietitis. Esto ya se empieza a hablar en psiquiatría y en psicología. Como os decía antes, gente que por estar mejor siempre en las redes sociales, tener una mejor imagen, acaban odiándose a sí mismos, acaban operándose, acaban, bueno, es muy típico en las chicas la operación de pechos, pero bueno, chicos también, otro tipo de operaciones y acaban viviendo, sintiendo ansiedad de sí mismos y todo por el tema de salir mejor en las redes sociales. Acaban viviendo una vida de mentira, acaban creyéndose sus propias mentiras, incluso acaba gente teniendo ansiedad de salir a la realidad porque, claro, porque no se corresponde ellos en la realidad con lo que divulgan en las redes sociales. Estos son ejemplos simplemente de que esta es la realidad y esto es lo que se pone en Instagram. Entonces esto crea toda una expectativa de maravillosidad y de perfección que no es real y no puede ser real. Pasa lo mismo con los viajes. O sea, mucha gente se decepciona cuando llega a los sitios porque están acostumbrados a verlo todo maravilloso. Y no es la realidad. Esto es Ámsterdam. Ámsterdam no es así. O sea, quien estuvo allí. Y es más, pero que lo que se pierde la experiencia real de ir a un sitio, por ejemplo, y de conocerlo, y de vivirlo, y de conocer su gente, su cultura, por el hecho, te lo estropea el hecho de que tú viste una foto que ahora ya no es así. Entonces, desvirtúa por completo la realidad, cuando no debería. Y lo mismo pasa con las personas, o sea, la ves, pues oye, pues mira, me ha decepcionado a esta persona porque era tan maravillosa y no es así, la vida no siempre es perfecta y no debe ser, además, todo tiene que tener las partes buenas y las partes malas. Es imposible tener una vida perfecta sin mentir. Y nadie pone, por ejemplo, como esta chica, nadie pone en Instagram pues las fotos estas de hecho unas trizas, ¿no? O firmando facturas. No, parece que toda la vida es real, es maravillosa. Y claro, nuestro cerebro no está adecuado a las redes sociales, entonces nuestro cerebro lo que ve se lo cree. Y entonces después nuestra vida siempre nos parece peor. Y esto es cierto, existen muchísimos casos de depresión por culpa de Instagram, existen casos como dije yo antes, incluso de ansiedad, y todos los trastornos psicológicos derivados de las redes sociales. Bueno, esto es lo de los viajes también, que ofrecen destinos más instagrameables. O sea, es decir, la gente no viaja para conocer algo, su historia, sino que viaja porque le va a quedar bien en Instagram. Esto no trae ningún beneficio a nivel psicológico. Bueno, esta es la parte de los padres. No la voy a decir porque, bueno, vosotros por ahora no nos interesa mucho, pero bueno, es el tema de la educación, lo que pueden hacer los padres. Esta ilustración es sobre todo derivado de los casos que ocurren en niños con las ferias de belleza en niñas pequeñitas, que las operan, o sea, es horroroso en Estados Unidos. Y bueno, unas cosas de lo que decía un poco antes, hay que tener cuidado cuando, bueno, los padres o incluso vosotros, o sea, con el amor condicional, el cariño condicional a los premios, no sobredimensionar las capacidades, un poco vivir en la realidad. ¿No? Las banderas rojas de cómo saber si el niño se está convirtiendo en un narcisista cuando depende mucho del elogio externo, cuando no soportan no ser los protagonistas, cuando no son empáticos, hay que estar atentos a eso. Bueno, lo podéis ver en vosotros mismos también. Cuando os dais cuenta de que necesitáis demasiado la adulación externa, tenéis que decir, no, pues esto no es correcto. E intentar trabajar más, construirse uno interiormente.
Y bueno, entonces al final los pilares básicos del narcisismo que digo yo a nivel educativo es el amor incondicional, el fomentar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el respetar a los demás. Tú puedes ser el mejor en algo y respetar a los demás. Y el aceptarse completamente, las partes buenas y las partes malas. Un ejercicio de empatía muy bueno para bajar, para que la gente que es muy buena en algo sepa lo que es no serlo y aprende a respetar a los demás, es hacer algo en lo que no son capaces de hacer. Por ejemplo, yo decía, yo puedo ser muy bueno jugando al fútbol, pues ponte a dibujar, ponte a tocar el piano. A ver, si así aprendes a respetar a aquel que siempre te ríes de él porque no es bueno al fútbol, pero es maravillosamente al piano, ¿entiendes? Y tú sabes lo que cuesta ser bueno en algo. Porque hay veces que hay gente que tiene mucho talento para algo y no sabe que eso cuesta. Y entonces pues se cree que es el mejor del mundo. Pero sin embargo, si hace algo en lo que no es muy bueno, ahí se da cuenta, ¿no? Es un buen ejercicio para fomentar la empatía. Bueno, ya para terminar, os voy a dar algunas cosas, seguro que hay muchas más, pero bueno, así audiovisuales, recursos ahora que tenéis más tiempo, que podéis ver películas y leer libros sobre el tema. Yo, estos pueden ser mis favoritos, seguro que hay más, pero bueno, clarísimamente Cars es una película muy entretenida. Si os gustan, a mí me encantan las películas de dibujos animados, pero dibujos animados quiere decir como para adultos. En este caso estas son para niños, pero valen para adultos. Eh, Pixar son maravillosos haciendo eso. Cars es perfecto en el sentido de narcisismo. Es la película perfecta porque empieza siendo un narcisista de libro, ¿no? Y va evolucionando el personaje. Inside Out es una maravilla para si os gusta la psicología, el cerebro, es una maravilla cómo expresan todo, desde la genética del comportamiento hasta las emociones, con dibujos, es una maravilla. Y aquí veis mucho el tema de, que os decía antes, de la autoestima, que no se puede esconder lo malo, sino que hay que aceptarlo y tiene que formar parte de uno mismo. Bueno, lo malo no, lo menos bueno. O sea, es decir, a mí no se me da bien nadar, pues eso no tiene por qué ser algo que sea vergonzoso, ¿no? Entonces tengo que aceptarlo. Y como aquí el apartar la tristeza no vale de nada, sino que la tristeza tiene que acabar formando parte de la personalidad del niño y así es como se alcanzará la verdadera felicidad. Bueno, esto es un recurso para niños pequeños, para padres niños pequeños, se llama el emocionario, que le enseña a los niños las emociones, es una maravilla. Esto debería ser obligatorio en todos los colegios, el mundo sería un lugar distinto. Bueno, después películas ya un poquito y libros un poquito más. Tenéis una película que se llama American Psycho, que es una maravilla. En este caso está un poco estereotipado, el narcisismo y sobre todo es por la violencia. Pero bueno, el Christian Bale lo hace maravillosamente y cumple un montón de las características, las veis clarísimamente. El libro también es una maravilla. To Die For es una película de Gus Van Sant, donde aquí en este caso es ella, ¿no? El rasgo narcisista también lo veis muy bien representado. Y luego en temas empatía y en temas respeto de los demás está muy bien Matar a un ruiseñor, que tenéis el libro y la película, y a mí me encanta El Gran Gatsby. O sea, me parece un librazo y empieza con esta frase, que es con la que yo voy a terminar, que es: cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Y esto es básico, esto debería estar puesto así en todas las escuelas, porque relativiza todo. Es decir, el éxito, el ser muy bueno en algo, lo relativiza, porque no todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas condiciones, ni vivimos en el mismo contexto social. Es decir, a lo mejor tú eres muy bueno en algo, pero es que esa persona también es muy buena, pero no tiene tiempo, pues porque vive en un contexto social problemático, no tiene tiempo porque tiene que trabajar para dar dinero a su familia, no tiene tiempo pues porque tiene que cuidar a sus padres. Es decir, todo es relativo, todo es relativo. Eso es algo que está encerrado en esta frase y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Es decir, no tiene ningún sentido sentirse mejor a los demás, ni y por supuesto menos echárselo en cara y toda esta historia, porque todo es relativo. Es decir, el presumir y el sentirse especial no tiene ningún sentido, porque todo es relativo. Es decir, no todos hemos tenido las mismas oportunidades, nunca se compite en igualdad de oportunidades, por lo tanto, si tú eres muy bueno en algo, pues eres muy bueno en algo, pero no por eso te tienes que sentir superior a los demás. Y es por esto. Bueno, y nada más, muchas gracias a todos. Ahora, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues adelante. Lo vemos por el chat, ¿no?
Claro, es que es una... que yo no os pueda escuchar, pues es una... Estaría muy bien que nos pudiéramos escuchar y hablar así, pues sería más dinámico el tema de las respuestas, pero bueno. Yo si queréis, también lo que puedo hacer es pasaros la presentación esta. Se lo puedo dar a Marita y ya está. Digo, por si queréis tener el tema de las referencias y los enlaces y toda esa cosa. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Vale. Yo tenía aquí algunas. Las podemos ir mirando. Caray, empezamos por una complicada, sí. Es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada y aparte que se da mucho el tema del narcisismo en pareja. Porque es una situación, yo lo veo difícil solución si no es con una intervención psicológica. Pero claro, el problema está que el narcisista, por supuesto, no cree que él tiene un problema. Bueno, él o ella no creen que tiene un problema. Ya por la propia definición de narcisista, no va a pensar que tiene un problema. Entonces es muy difícil que acuda al psicólogo. Este es uno de los grandes problemas también del narcisismo. Es decir, el narcisista cuando acude al psicólogo es por un problema secundario, por una depresión, por una ansiedad, porque no va a acudir por un narcisismo. Porque por la propia definición o por la propia idiosincrasia del narcisismo no va a pensar que está mal. Entonces, cuando acude por una ansiedad, por una depresión, por un episodio de violencia, o algo así, o porque la pareja lo quiere, se lo recomienda, y es cuando a lo mejor se le detecta un poco trastorno de personalidad narcisista allí, en la psicología, pero si no, no llega. Entonces es muy complicado. Es muy complicado el tema de pareja. Y hay una de las... Lo que más funciona para un narcisista es el no hacer caso, ¿no? O sea, el ignorarlo, porque eso es lo peor para él. ¿Qué pasa? Que ahí puede... Es muy complicado, porque es el ignorarlo, el hacerle como una especie de vacío, es lo que más le puede afectar, porque ahí no recibe inputs del exterior. ¿Qué pasa? Que a lo mejor eso se puede dar la vuelta y puede ocasionar un peor trato. O sea, es una situación complicada. Tiene una difícil solución, o no ser que acepte un poquito la crítica del exterior y vaya moldándose, pero si no es complicado. Bueno, pues si quieres vemos alguna de las preguntas aquí. Tengo aquí, entonces, Paula, tomando todas las pautas necesarias e dando unha educación correcta, podes evitar 100% que o teu fillo sea narcisista? Non, porque no caso dos seres humanos e no caso da psicoloxía, tamén na medicina, é moi difícil chegar ao 100%.
porque é sempre algo, inda que fagas todas as cousas ben, é imposible porque non podes controlar nunca todas as variables, porque todas as variables do entorno está o componente xenético que poida haber, que normalmente pois, ven dos pais, pero sempre hai unha variabilidade. Está un componente xenético, está o variable ambiental, está o colexio, está a guardería, está o instituto, están os amigos, están os tíos, están os avós, todo eso. Entón é moi complicado. É certo que canto menos minimices unha das variables, máis minimices unha das variables, pois mellor. Ten máis probabilidades. Ao final é estadística. Ti controlas unha variable e entonces diminues a relatividade. Pero bueno, está claro, se ti educas na empatía, no respeto aos demais, o que dicíamos antes, o amor incondicional, o cariño incondicional, e controles un pouco os eloxios, e todo eso, pois tes probabilidades de que vaya polo bo camiño. A ver, tenemos aquí outra pregunta e unha vez unha persoa necesita pode corrixirse, pois sí, un pouco como dixemos antes, o máis complicado é ir ao tema de o ir ao psicólogo, porque non vai aí. Se no caso dunha parella se a convence para que vaya e acepta que a terapia sí se pode corrixir. É que ao final en psicología, por exemplo, o que máis resultado está dando e o que máis ten base científica é a psicología cognitiva, que se chama, e é cando facerte consciente do problema e traballar conscientemente sobre ele. Por exemplo, nas adiccións. A adicción funciona a nivel bioquímico, podemos decir, ¿no? A nivel bioquímico do cerebro. E entonces ti tes que ser consciente de que tes un problema e tes que traballar con ele, tes que traballar contra ele, ¿no? E controlar esa adicción, non deixarte caer. Entón, ao final, controlando conscientemente, valo facer. E o narcisista é o mesmo. O problema, si se quere dar conta do problema. Pero sí, sí que se pode facer. A convivencia con unha persona narcisista pode chegar a ser como a convivencia que se tería con unha persona que non o fose. Non sei se a entendo. É dicir, se se pode ser feliz ou algo así, será. Non sei se está por aí Paula e me pode decir. Non está. Bueno. Pode ser. Hombre, eu penso que unha situación nunha que unha dos membros da parella se xa teña rasgos narcisistas se trate o outro, pois manipulando, explotando ou como se fora unha cousa ou un adorno, eu non me sentiría moi ben. O sea, non o vexo moi factible poder convivir aí. Pero bueno. Seguimos. A ver, algunha pregunta máis por aí? Pode ser que Paula... ok. Bueno. Se non sigo, hai uxía... Pódense manifestar condutas narcisistas por épocas duras ou momentos que xa... Sí. Claro, non é nunca nada fixo. En psicología, como dixemos antes, incluso a xenética agora está dando ese punto de vista, esos resultados, é que depende... Hai un factor ambiental moi importante. E entonces, sí, si o ambiente todo te empuxa a ser narcisista, a ser materialista, a ser egoísta, pois hai xente que non nos será igual, pero hai moita xente que sí, é cambiante. Pode ser, non é algo fixo na personalidade. Está claro que hai xente que ten máis tendencia que outra, pero é como a todo. Hai xente que pode ter máis tendencia que lle gusten as letras ou as ciencias, pero ao final, bueno, estudiando, non é que seas inepto para unha cousa e maravilloso para outra. Ao final, estudiando podes valer para as dúas, pero está claro que a tendencia sempre un punto a favor. Vale, entón, a ver, Sara, Ajá, sí.
abstracta de amor familiar, la primera isla de personalidad se habrá creado, la familia será común para todo. Entonces mi pregunta es, ¿puede un niño que haya sido abandonado y recogido en un centro de acogida, por ejemplo, es decir, que no tenga un concepto de familia, la isla de personalidad de la familia? Pues mira, bueno, que desarrolla narcisismo. Esto es una pregunta muy buena y es una pregunta que a mí es un tema que a mí me gusta mucho y es el tema de los orfanatos. Y es en el tema de trastornos psiquiátricos y trastornos psicológicos. Y es algo que, bueno, estadísticamente, o sea, hay muchos estudios hechos al respecto. Ah, vale, me contestó sí, perfecto, vale, bien. Hay muchos estudios al respecto y la gente que es, los niños que vienen de orfanatos, es decir, que no tienen ese contacto familiar desde una muy temprana edad, manifiestan después en la etapa adulta muchos más problemas psicológicos y psiquiátricos. Y tienen también más índices de delincuencia, de agresividad, y eso es derivado de esa psicología, pero y también después el contexto en el que se crían, bueno, pero incluso aunque vayan a una familia que luego le dé una estabilidad, siempre tienen más problemas. Eso es una realidad científica. Es decir, es un hecho. En cuanto a narcisismo, más que nada van por temas de depresión, de ansiedad, pero también de ira, violencia. No sé si puede haber algo de narcisismo por ahí, pero bueno, más que narcisismo van por el otro lado. Y incluso se ha visto, incluso también tiene más índice de trastornos psicóticos. O sea que es muy importante el tema familiar y por eso yo también, no sé si es en este libro o en el otro, subrayo muchísimo la importancia del atender a los niños. Es decir, un niño no llora porque le da la gana, sino que hay que estar siempre atendiéndolo. O sea, cuando os dicen, es que tiene que aprender, o sea, ¿aprender a qué? ¿A qué tiene que aprender? A que el mundo es un sitio cruel en el que si reclamas atención nadie te hace caso, te dejan allí solo tirado, ¿no? O sea, los niños si están llorando y tal, no tienen que aprender, hay que atendérsele y hay que hacerle sentir seguro. Es que esa es la clave de todo. Y por las no, bueno, esto ya yo me estoy metiendo en un tema que a lo mejor no nos interesa, pero bueno, el tema de, porque hay mucha moda entre los padres, de que si el niño llora por las noches hay que dejarlo llorar, que se acostumbre. ¿A qué? ¿Acostumbre a qué? Los niños lloran por la noche, pues básicamente porque nuestro cerebro no está preparado para esas edades estar solo en la oscuridad. O sea, porque nuestro cerebro es el cerebro de la naturaleza, de las cavernas. Si estás solo en la naturaleza, con 6 meses, pues ya sabéis lo que pasa. O sea, lo más seguro es que ve a un depredador y hasta luego. Entonces se llora para llamar la atención. O sea, nuestro cerebro es un cerebro biológico, es un cerebro primitivo, que tiene los mismos códigos que hace miles de años y no sabe que vive en el siglo XXI en pisos maravillosos. Y entonces hay que atenderlo, en ese momento no tiene que aprender a nada. Y bueno, esto iba por el tema de que es muy importante esa. Bueno, é que non ten sentido desde o punto de vista biolóxico, pero bueno, da igual, non me vou meter nese debate. Vale, entonces está todo ese tema de que hai que atender e entonces, claro, a falta desa atención, o noso cerebro, cando somos pequenos, pois entende como realmente nos nacemos moi indefensos. Bueno, todos os animales nacen indefensos, pero os seres humanos moito máis. Entón necesitan de ese cuidado parental porque senón están acabados. E os mamíferos que teñen que mamar, pois moito máis aínda. Pero está na natureza non ten ningún sentido. De feito, hai moitos experimentos, eu non sei se nombro neste libro ou no outro, feitos con primates que son pequeniños e que son separados da súa nai, teñen moitos máis niveles de estrés, que se poden medir con hormonas, circulación de hormonas na sangre, teñen máis niveles de estrés, son moito máis asustadizos, son moito máis violentos, e despois hai un experimento que é moi cruel, con que se fixo con estes moniños, e que se poñen despois, se poñen unha xaula con alimento e unha xaula cun muñeco de peluche que semella a súa nai,
e os monos van antes ao boneco de peluche que o alimento. O sea, é moito máis importante eso que tal. Entón, pois, é tan importante que acaba deixando secuelas a nivel psicolóxico. Que despois se poden controlar, sí, pero bueno. Vale, entón, segunda pregunta, se me ha hecho difícil pensar en el campo que... Ah, vale, nada, esto non é unha pregunta, é un comentario. Pues nada, pues muchas gracias unha vez. Unha parella teñen un fillo, Nuria. Se un dos dous sufre unha depresión, por exemplo, poderá o fillo ser propenso no futuro a unha depresión tamén? Vale, neste caso xogan dous aspectos, un o xenético e outro ambiental. E isto tamén é un tema que a mí me gusta moito. O xenético, pues, si o pai ou a nai pode ter unha depresión por un factor xenético, porque ten máis propensión a nivel xenético, pois o fillo pode ter heredado eso, o fillo ou a filla. Despois o factor ambiental, é unha cosa que se chama, que isto se estudia moito no tema das adiccións, hai unha cosa que se chama as variantes non heredadas. Variantes en xenética normalmente chamamos como os xenes non heredados, non? Os xenes non heredados. É dicir, como sabedes, en xenética os pais teñen, bueno, hai dous pares de cromosomas, non? Entón, só se hereda a mitad deles. Hai unha recombinación e tal, entón, heredas o 50% do pai e o 50% da nai, non? Entón, hai unhas xenes que non se heredan, que non nos teñen, que os fillos non son exactamente igual aos pais, porque hai algúns xenes que non se heredan. Pero, eso se chama o efecto das variantes non heredadas, que é o que preguntas ti aquí xustamente. É dicir, imagínate que un pai que é alcohólico, e alcohólico ten tendencia xenética ao alcoholismo. Non heredan os xenes os fillos, e o fillo non ten esa tendencia, pero vive nun ambiente no que se está bebendo se está vendo como se bebe, como se emborrachan, como hai violencia, entón eso afecta aí. O sea, non hereda, pero que as variantes que están no seu pai, ou no caso dos fillos adoptivos, que van a un ambiente no que os pais non teñen a súa xenética, pero os pais crean un ambiente que a él lle influye. Entón, neste caso, igual, a depresión dun progenitor pues, pode afectar ao fillo, pode ser que o afecte para ben, pode ser que o afecte para mal, que o afecte en temas de narcisismos, bueno, non o vexo moi claro, pero podería ser. O sea, crea un ambiente e ese ambiente acaba influindo. Algúna outra pregunta por aí, aparte destas? É que non sei se... Marita, me mandaches outra folla, pero non a atopei, non sei onde a teño. Outro archivo, non o teño. Se hai alguén por aí alguén que fixo máis preguntas e non as teño aquí. Bueno, antes no WhatsApp me mandaches outra pregunta. Marita. A ver. Aunque tenga esta pregunta é ao revés, ¿no? O sea, aunque tenga un tipo de educación mala, que no acabe desenvolviendo lo mismo, sí. O sea, puede ser. Todo depende, es siempre un juego entre la genética y el ambiente. Y bueno, está claro que el niño, si tiene un ambiente tóxico, pues va a tener esa tendencia, pero también poco a poco, al final su cerebro se va dando cuenta y puede escoger otros caminos. O sea, sí. Nunca en psicología, y tampoco en medicina, nunca es todo 100%, es siempre estadística, siempre es riesgo. Y eso es algo que tenéis que tener muy claro. Por ejemplo, en genética, los genetistas se nos acusa mucho de decir, no, porque queréis robots, es decir, tal, si clonamos a Hitler, pues sale otro Hitler y tal, y no, nunca pasa eso. Es siempre probabilidades. Son siempre probabilidades. Es muy raro. A ver, yo trabajo en un campo ahora, por ejemplo, pero siempre es riesgo. Es muy raro que haya una mutación o una variante genética que tenga una penetrancia, se llama, una penetrancia del 100%. Las hay. Síndrome de Down, pues oye, pues sí. Pero casi siempre son riesgos. Tienen más riesgos, menos riesgos. Es cierto que algunas variantes genéticas pueden ser un riesgo muy grande, pero bueno, y con el ambiente es lo mismo. Nunca un ambiente controlado va a ser 100%. Bueno, pues lo podéis ver ahora, por ejemplo. Lo que dije antes, ahora la sociedad nos lleva hacia que tenemos que consumir mucho, tenemos no sé qué, y hay gente pues, que no consume tanto, hay gente que escribe libros sobre el decrecimiento, es decir, nunca es 100%.
A ver, Anabel, ¿se puede corregir el narcisismo en adultos? Sí, lo hemos más o menos estado hablando ahora, ¿no? O sea, tema de... Si con psicología tú puedes corregir casi todo. Eh, no digo psiquiatría, o sea, es decir, si tienes una esquizofrenia, pues necesitarás medicación. Si tienes, pero con psicología se puede conseguir, con la psicología cognitiva puedes conseguir muchas cosas. Y luego lo malo de esto es, como dije antes, que el narcisista no va a ir al psicólogo, porque para él todo es perfecto. O sea, él es perfecto. Casi siempre van por un problema secundario, como es una depresión, una ansiedad, trastorno de ansiedad, pues de insomnio también, y después problemas de violencia que los lleva a alguien más. Pero bueno, en general no, no van a ir al psicólogo. Bueno, más preguntas. Venga, animaros. ¿No hay más? Finalizamos entonces. ¿Cómo lo veis? Sí. Es más, sí. Como lo dije antes, sí. O sea, realmente los rasgos están ahí, ¿no? Realmente tú no puedes hablar de un trastorno narcisista hasta pasar la adolescencia, que es cuando se consolida la personalidad. No puedes hablar de un trastorno hasta que se pasa a la edad adulta. El, el tema de que es una edad especialmente vulnerable, en general para muchos problemas psicológicos, porque además de todos los cambios a nivel fisiológico que se están produciendo, a nivel psicológico bueno, a nivel fisiológico, a nivel neurológico se está produciendo un neurodesarrollo. Hay dos etapas de neurodesarrollo importantes. Bueno, hay una primero en el vientre materno, pero después hay una a los 2, 3 años y después hay otra en la adolescencia. Enormes, que hay a nivel neurológico, hay un cambio en el cerebro a nivel de conexiones, de fortalecer unas, de quitar otras. Esto que se dice siempre, no, los niños pequeños aprenden 20 idiomas y hablan 20 idiomas, porque tienen un cerebro hiper, hiper potente. Después hay una fase en la que el cerebro se va especializando, es el neurodesarrollo, y en la adolescencia vuelve a ocurrir. Y por eso también las enfermedades psiquiátricas coinciden, debutan, pues empiezan a ponerse manifiesto también muchas en la adolescencia, es por eso, porque hay un neurodesarrollo muy importante. Entonces, el cerebro más o menos se va durante todo, hasta la adolescencia, durante todo el desarrollo, va compensando, pero después ahí como hay una fase de neurodesarrollo muy importante, hay una cosa que se llama poda sináptica, se cortan unas sinapsis, se fortalecen otras, bueno, cambia mucho el cerebro a nivel neurológico. Pues a veces el cerebro ahí, si tiene un problema, no lo da compensado y por eso debutan trastornos psiquiátricos. A nivel de narcisismo, sí, porque sobre todo, como dije antes, está formando la personalidad y también lo dije antes, aún no tienes una personalidad formada, hay problemas de inseguridad, hay problemas de aceptación en el grupo, entonces dependen muchos del input externo y claramente pues es un problema para el narcisismo. Hay muchos también que necesitan ese tema de marcar territorio y exhibirse y toda esa historia. Es algo que le das mucha importancia en la adolescencia y que después ya no va a tener, pero sí que es cierto que ahí puede ocasionar mucho sufrimiento y en algunos casos se puede incluso consolidar ese tipo de personalidad. Listo. Puede ocurrir que tratar a una persona narcisista tenga consecuencias negativas. No lo entiendo.
Espera, primero Beatriz, quiero decir que ella conscientemente utiliza esa información para manipular. Ay, ay, espera, que ahora estáis preguntando de más. Andrea, ¿qué acaba perjudicando negativamente al niño? El fomentar la empatía, ¿no? Eso no. Ah, vale. Vale. Sobre los niños pequeños, que acabe perjudicando negativamente el niño, pero ¿el qué? Que lo acabe perjudicando. Bueno, mientras esto puedo contestar la de... A ver, eso lo acaba perjudicando. Vale, respondo a Mayo, dice los instintos. ¿Qué tal son los instintos? Los instintos están en los genes, estos provienen de nuestros padres, podemos tener los mismos instintos que nuestros padres. Sí, pero lo que pasa es que claro, nosotros heredamos la genética de nuestros padres con una pequeña variabilidad, siempre hay una variabilidad nueva, que se llaman variantes de novo. En general nos parecemos mucho a nuestros padres físicamente y psicológicamente, o sea, no hay ninguna duda sobre eso. En cuanto a instintos, hay instintos que están grabados que son comunes a todos los seres humanos. A todos los seres humanos, todos, por ejemplo, no sé, instinto sexual, el instinto de comer, cuando sacas a un niño del útero materno, tan pronto lo sacas, pone, ya sabe mamar. Es decir, cosas que son muy básicas y esas las existen siempre. Después, a nivel de genética de comportamiento, como he dicho antes, nos parecemos de nuestros padres, pero siempre hay variabilidad. A ver, entonces, lo de sobre, me preguntaba Beatriz, que tratar a la persona narcisista puede traer problemas, es decir, puede utilizar ella conscientemente esa información para manipular. Sí, bueno, necesita el tema de manipulación de los demás es algo que le encanta. Y entonces, porque lo hace sentirse con poder y tal, y eso todo es algo que le encanta. Entonces sí, lo puede utilizar. Vale, quiero decir, Beatriz. Vale, Beatriz. Sí, por supuesto, pero eso en toda la psicología. La psicología tiene un problema, y es que no puede curar si la otra persona no quiere. ¿Sabes? La medicina, por ejemplo, si tú no te quieres curar de cáncer, te quitan el tumor y quitas a tener el cáncer. Pero la psicología es muy complicada. Y incluso la psiquiatría, porque por ejemplo, tú vas a tratar una esquizofrenia, te dan una medicación, si tú no tomas esa medicación, no se te puede tratar, es imposible. Entonces dependes mucho de que la otra persona participe, es lo que le llaman el- la adherencia al tratamiento. Y en la psicología, vamos, en la psicología, si la persona no quiere, si te viene ahí una persona a la consulta y te empieza a decir que no, te puedes reventar la terapia, es que no hay manera. ¿Sabes? Si ellos no quieren, no hay manera. O sea, es imposible. Si no colaboran, no. Pero eso te ocurre con todo, con la depresión, con la ansiedad, no solo con el tema del narcisismo. Vale. Después me preguntabas, Andrea, el punto intermedio. Gracias, a ver si os lo envía todo. Eso acá preguntado negativamente al niño. Sí, hay un punto intermedio entre una cosa y otra. Sí, claro. Yo siempre hablo, por ejemplo, un hiperelogio no está bien. Ahora, elogiar sí está bien. Pero siempre es mejor elogiar el, el desempeño de la acción. Y sobre todo yo lo que voy es apoyar siempre. Siempre hay que apoyar. Y no solamente cuando se consiguen cosas buenas. Entonces así es como se consigue una mejor psicología. Pero sí, está claro que hay un punto intermedio para todo. Y siempre, o sea, nunca se van a hacer las cosas 100% perfectas.
Una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarte a la crianza de un niño, que es imposible. Es como decir, no, no reñir. Sí, pero hay que estar ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, durante no sé cuántos años, trabajar, llegar, dar biberones, bañar y todo eso. Eso es un nivel de estrés entre todos que es muy difícil de controlar. O sea, no puede ser perfecto 100% en nada. Pero si la mayoría del tiempo se hace bien, pues vuelvo a ser estadística. Si la mayoría, si el 90% lo haces bien, siempre es mejor que no hacer solamente el 5%. Bien. Y yo creo que ya está. Si es necesario cierto nivel de cooperación. Vale. Bueno, tú dirás, Marita, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, para mí la docencia es muy importante. O sea, en la educación que recibas en casa, pero luego los profesores sois muy, muy importantes. Bueno, para mí lo fueron. O sea, yo tengo profesores que me han influido mucho. Entonces, enseñar aspectos como el tema de la humildad, el tema de la empatía. O sea, de hecho yo lo dije antes, la frase esa del Gran Gatsby, bueno, esta que tenéis ahora en pantalla, debería estar en todos los colegios. Es decir, hay que controlar eso. Y, por ejemplo, aspectos de los niños, de eso de que arrogantes o que humillen a otros o algo así, eso se puede hacer. Simplemente con alguien, lo que decía yo antes, de niños pequeños, uno que dibuje muy bien, pero haga, pues, y que se crea muy bueno por eso, pues lo pones a hacer muñecos de plastilina que se le daban peor y ya está. O lo pones a jugar a un deporte que se le daba peor y ya entiende un poco el tema. Sí, sí, de la docencia, vamos, a mí me parece clave, clave. O sea, después de los padres o incluso antes, vamos, o sea, se puede hacer muchísimo. Lo que me pregunta Antón, pues no tiene por qué, no tiene por qué. Como he dicho antes, hay gente, puedes encontrar a gente en esos campos que son personas normales, ¿eh? Tanto en los deportes como actores que están muy expuestos y que son siempre, hay mucho narcisismo en el tema mucho postureo, en el tema de las artes escénicas, pero hay gente normal también. Y hay gente muy rica que también es gente normal. Pero es cierto que hay mucho que... Yo investigo mucho sobre esto, le doy mucho las vueltas, muchas vueltas sobre todo a esto, ¿no? ¿Qué es antes? El clasismo, el narcisismo, la psicopatía. Bueno, pero hay mucha gente, por ejemplo, la gente clasista, o sea, es, toda tiene, es narcisismo, básicamente, pero después hay gente normal también, que aunque tenga mucho dinero es gente normal, pero el racismo también tiene un poco de narcisismo. Bueno, puede ser clasista y no narcisista, pero bueno, es un poco, va un poco ahí, pero no, quiero decir, tú puedes tener todo eso que tú dices, Antón, y ser una persona normal. Al final es un poco, no sé, ser, simplemente con ser más empáticos, ser más respetuosos, ya está, no tiene por qué ser. ¿Sabes cuál es el siguiente libro? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo y lo que pasa es que me puse con ello justo antes de la cuarentena y curiosamente ahora con la cuarentena, bueno, yo sigo trabajando, entonces estoy un poco igual, pero curiosamente lo de la cuarentena me desconcentró por completo y entonces, porque claro, me absorbió, yo es que claro, como soy biólogo, también a mí me encanta y todo el tema de los virus y tal fue algo que me encantó siempre, me fascina, ¿no? Pues, y a nivel genético, a nivel evolutivo, me fascina. Y entonces, claro, me absorbió por completo el cerebro y me desconecté de todo el tema de escribir y del tema que quería incluso tratar. Me parece ahora incluso como algo alejado. Ahora cuando se acabe todo esto, pues volveré. Pero sí, ya no. No, yo por temas hay. Ahora, otra cosa es tener el tiempo para hacerlo.
para escribir. Eso es el problema, ese es el gran problema. Pero por temas, bueno, temas de psicología, de educación, temas de biología, temas de ficción, que me encanta, vamos, me alucina la ficción, pero bueno, en fin. Andrea, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar educación infantil? Bueno, pues que me parece genial. Tampoco hay mucho más. En educación, para mí es básico regirse por lo que diga la ciencia de educación, que hay muchísimo. Pero yo creo que ahora, hoy en día, se sigue muchísimo. Yo cuando estudié psicología, que lo estudié por la UNED a distancia, se puede estudiar a distancia, digo, es posible. A mí me encantó muchísimo la asignatura de educación y tengo un libro que se llama Educación e Instrucción, así muy gordo, y que me encantó. Y es todo basado en estudios científicos, haciendo estudios científicos y cuál es el número óptimo de alumnos en una clase. Y hacen diferentes estudios, con 30, con 20, cómo enseñar mejor la matemática. Y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, a nivel cómo enseñar y a nivel, o sea, cómo enseñar, por ejemplo, qué es lo mejor, pero también a nivel psicológico. Es decir, la empatía, por ejemplo, ahora está muy de moda y está muy da muy buenos resultados el aprendizaje cooperativo. Ahora, si queremos luchar contra el egoísmo, contra el narcisismo, contra todo esto, aprendizaje cooperativo, aprender que, no so, que tú solo en esta sociedad no eres nadie, sino que también dependes de colaborar con los demás, todo eso. Pero vamos, básicamente yo siempre le digo que basarse en los estudios científicos, porque es a lo que te puedes agarrar. Lo otro todo eso son opiniones. Pero bueno, entonces, Antón, se non vivíamos nun sistema capital... Eh, claramente, claramente. Non é que o eliminaríamos, vale, porque sempre pode existir, como dixen antes, a nivel... A ver, hai moitos diferentes tipos de personalidades, pero hai un factor ambiental moi importante. E ahora mismo, pues, no sistema no que vivimos, fomenta moitísimo o egoísmo, a falta de empatía e o narcisismo. Digo, porque todo eso leva ao consumismo. Entón, a ele lle interesa o consumismo. Eso todo, se viviéramos nun sistema moito máis cooperativo, pois moito menos explotador, moito menos egoísta, pois, por suposto, baixaría moitísimos índices de... Pero non interesa, eso non interesa. Ou no caso de que non existir ese sistema socioeconómico, nunca houbera partido. A ver, é un rasgo da personalidade, pode haberlo igual. Igual que habería tamén xente con depresión, igual que... Pero está claro que, por exemplo, este sistema, con tanto estrés, con tanto traballo, con tanto risco de que se non traballas morres de fame, hipotecas, que te quitan a casa, que non sei que, fomenta moitísimo, provoca trastornos psicolóxicos e psiquiátricos a nivel de depresións, ansiedades, estrés, sobre todo, pero todo eso, ademais, tenes que ter en conta que todo eso leva a problemas médicos fisiolóxicos, é dicir, a nivel problemas cardiovasculares, problemas mentais que levan a suicidios, incluso o narcisismo leva a suicidio. O narcisismo de que tienes que ser mejor, tienes que ser tal, tienes que non sei que, depois non o consigues e moitos se suicidan, o sea, e entran en depresión e ansiedade. Entón, sí, por suposto, o sistema económico no que vivimos provoca moitísimos trastornos a nivel psicolóxico, psiquiátrico, e despois que levan a problemas médicos. Consumos compulsivos, anorexias, ansiedades, obesidades, todo eso, por suposto, por supostísimo. E imagínate que non tiveramos sanidade pública. Pues todo eso se convertiría nun negocio, entón ainda se fomentaría máis. Bueno, eso é outro libro, non? Gracias por las respuestas, vale, gracias a ti por las preguntas. Vale, pues ya está. Si te gusta, Antón, si te gusta o tema este socioeconómico con trastornos psicológicos e psiquiátricos, pois os libros estos que digo aquí, bueno, os autores estos, onde estaba este... estes son moi bons. Bunchur Wang, Sergei Latouche e logo che dixo aquí a Bauman. Bauman.
Bauman, que ten un libro que se chama La sociedad líquida, que a modernidade líquida, que está moi ben. É un libro que vai sobre como a sociedade nosa nos quitou esta solidez da personalidade, a solidez da personalidade, e entonces ahora somos líquidos, entonces vamos a nosa, bueno, nos quitou estos cimientos sólidos e entonces a nosa personalidade agora é líquida e fluctuante, entonces vai según marcan eles, por onde queiran eles. Entonces como nos leva a hiperconsumir, o sea, como non temos personalidade, buscamos factores externos, aparellos e cosas materiales que nos definan. Entón, isto é un hiperconsumismo, isto é fomentado, por suposto, pola sociedade, porque fomenta o consumismo, pero a nós, psicolóxicamente, nos deixa pues, vacíos. E eso. Bueno, listo, entonces, Marita. Queda pendiente que si tal os mando la presentación y ya está, ¿vale? Bueno, pues eso. Bueno, corto entonces.